La Roma del miedo. Las crónicas oficiales de Roma hablan de victorias, de conquistas, de emperadores que levantaron acueductos, templos y monumentos que aún hoy desafían al tiempo. Pero hay otra Roma, la que no se cinceló en mármol ni se celebró en monedas de oro. Una Roma hecha de susurros en los mercados, de puertas cerradas al caer la noche, de madres que apagaban las lámparas para que sus hijos no preguntaran demasiado. Esa era la Roma que respiraba bajo el reinado de Calígula. Una ciudad que no conocía el silencio de la paz, sino el silencio del miedo. Imagina las calles adoquinadas del foro en la madrugada. Los comerciantes preparaban sus puestos, desplegaban telas, aceitunas, ánforas de vino. Todo parecía normal, como en cualquier otro día. Pero si prestabas atención, podías sentirlo. La tensión invisible, como una corriente eléctrica en el aire. Nadie sabía quién sería el próximo llamado al Palatino. Nadie sabía qué familia sería destrozada bajo el pretexto del culto divino. Roma entera caminaba como sobre un vidrio quebrado, cuidando cada palabra, cada gesto, cada mirada. Porque una sonrisa en el momento equivocado podía significar una sentencia de muerte. El miedo tenía una arquitectura propia. Estaba en los corredores del Senado, donde los hombres más poderosos del imperio bajaban la vista al pasar frente a las estatuas del emperador. Estaba en los templos, donde los sacerdotes bendecían ritos que sabían profanos, repitiendo oraciones con la garganta seca. Estaba en los hogares, donde los padres evitaban mirar a sus hijas adolescentes, temiendo el día en que un edicto las reclamara para el servicio del emperador. El miedo era un ciudadano más, omnipresente, invisible, eterno. ¿Te has detenido a pensar en esto? ¿Qué harías tú si vivieras en una ciudad donde tu dignidad, tu familia, tu propio cuerpo pudieran ser reclamados como propiedad del Estado en cualquier momento? ¿Qué precio pagarías por resistir? ¿Qué silencio elegirías para sobrevivir? La historia de Cornelio y Livia comienza en este escenario. Un senador, acostumbrado al debate y a la retórica, de pronto descubre que sus palabras ya no sirven de nada. Su esposa, Livia, admirada por su virtud y belleza, se convierte en objetivo de un imperio que ha reemplazado la justicia por la humillación sistemática. Lo que ellos vivieron no fue un caso aislado, sino el reflejo de un mecanismo más amplio, un sistema que convirtió a Roma en cómplice de su propia degradación. Calígula no necesitaba conquistar tierras lejanas para demostrar su poder. Lo hacía cada noche, en su palacio, en los rituales donde el dolor se transformaba en espectáculo y la vergüenza en moneda de cambio. Pero antes de entender lo que ocurrió con Cornelio y Livia, debemos detenernos aquí, en la atmósfera de Roma, en ese aire cargado de sospechas y rumores. Porque la verdadera historia no empieza con un decreto. Empieza con el silencio colectivo de una ciudad que ya había aceptado demasiado. Roma era una paradoja. De día, los ciudadanos acudían al circo máximo, celebraban juegos, apostaban carreras de cuadrigas. Las risas resonaban en los teatros, las fuentes burbujeaban, los mercados rebosaban de vida. A primera vista, parecía la capital del mundo, orgullosa, invencible. Pero detrás de esa máscara se escondía un secreto corrosivo. Cada familia que reía en público escondía lágrimas en privado. Cada senador que aplaudía al emperador en los banquetes temía por la noche en que recibiría la invitación que nadie deseaba. ¿No te suena familiar? En todas las épocas existen sistemas que brillan en la superficie, pero que esconden grietas invisibles. Sociedades que se presentan como prósperas mientras siembran miedo en cada hogar. Calígula no inventó el horror. Solo lo perfeccionó, lo convirtió en rutina, en un calendario, en un archivo. Esa fue su genialidad siniestra. Y Roma, cegada por el poder,
prefirió callar. Cornelio fue una excepción, no porque fuera más valiente que los demás, sino porque llegó un momento en que el precio del silencio fue demasiado alto, incluso para él. Y es ahí donde nuestra historia comienza a tomar forma, porque el miedo puede callar a un pueblo, pero siempre hay alguien que se atreve a levantar la voz, aunque sepa que esa voz será aplastada. La pregunta es, ¿qué ocurre con quienes se atreven a resistir cuando todo un imperio ha normalizado el horror? La respuesta está escrita en sangre en las escalinatas del Senado, grabada en carne infantil, susurrada en los pasillos del palacio. La respuesta es la historia de Cornelio y Livia, y en ella descubriremos no solo la locura de un hombre, sino la fragilidad de toda una civilización. El orden de Calígula. El Senado de Roma estaba acostumbrado a las órdenes imperiales. Habían visto decretos sobre impuestos, sobre campañas militares, sobre distribución de grano. Sabían que cada palabra firmada por un César podía cambiar la vida de miles. Pero nunca habían recibido un edicto como aquel. No se trataba de leyes ni de política exterior. Era una orden dirigida a lo más íntimo, a lo más sagrado, las familias de los propios senadores. La orden llegó en tablillas de marfil, selladas con el águila imperial. Los mensajeros las entregaron con un protocolo solemne, como si se tratara de un honor. Y en cierto sentido, lo era, al menos según la lógica torcida del emperador. El documento decía que en nombre del culto divino, cada senador debía ofrecer a su esposa como participante en los ritos sagrados del emperador. No era una invitación, era un mandato disfrazado de privilegio. Cuando las palabras fueron leídas en la curia, un silencio pesado cayó sobre los presentes. Algunos intentaban mantener la compostura, como si no hubieran entendido el verdadero alcance del decreto. Otros bajaban la mirada, conscientes de que cualquier gesto de desaprobación podía ser interpretado como traición. El aire estaba cargado de un miedo denso, casi palpable. Cornelio, sentado entre sus colegas, escuchaba cada palabra con un nudo en la garganta. Era un hombre de unos 50 años, de familia patricia, respetado por su integridad. No era de los más ricos ni de los más poderosos, pero su voz tenía peso porque rara vez la usaba en vano. Al escuchar el decreto, sintió que la sangre le hervía. No se trataba de política, ni de dinero, ni de poder. Era su hogar, su esposa, su honor, y eso, para un romano, era el núcleo de toda su existencia. Mientras los escribas repetían las condiciones del edicto, Cornelio recordaba el rostro de Livia, su esposa. Recordaba las tardes en que paseaban por los jardines, los banquetes donde ella, con dignidad y elegancia, sostenía la casa en pie. ¿Cómo podía permitir que fuera arrastrada al palacio para ser humillada en nombre de un culto profano? Cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea. El presidente del Senado preguntó si alguien deseaba responder al decreto. Nadie habló. Los senadores se removían en sus asientos, tensos, esperando que alguien más tomara la palabra. Sabían que una negativa podía costarles la vida, pero también sabían que el silencio los convertía en cómplices. Era una trampa perfecta. Hablar significaba morir. Callar significaba traicionarse a sí mismos. Fue entonces cuando Cornelio se levantó. La sala entera contuvo la respiración. Su toga blanca con el borde púrpura parecía más pesada que nunca. Con voz firme, pero sin elevarla, dijo lo impensable. Mi esposa no es propiedad del Estado, no es moneda de poder, no es trofeo de nadie, ni siquiera del emperador. El murmullo recorrió la curia como un relámpago. Algunos senadores bajaron aún más la cabeza, otros cerraron los ojos, como si no quisieran presenciar lo que acababa de ocurrir. Nadie lo aplaudió, nadie lo respaldó.
Cornelio estaba solo en medio de la sala, enfrentándose no solo al decreto, sino al silencio cómplice de todo el Senado. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier discurso. Los escribas anotaron la objeción. El mensajero imperial inclinó la cabeza como quien recibe una nota de interés, pero su mirada fría anunciaba lo inevitable. Las palabras de Cornelio llegarían al oído del emperador esa misma noche. De regreso a casa, Cornelio caminaba acompañado de 2 esclavos. El foro bullía de actividad, mercaderes, plebeyos, soldados. A primera vista era un día cualquiera, pero para él cada paso resonaba como un eco de su desafío. Sabía que había cruzado un umbral del que no había retorno. Livia lo esperaba en el atrio, inquieta. Al ver el rostro sombrío de su esposo, supo que algo grave había ocurrido. Cornelio le explicó la orden y su respuesta. Ella lo escuchó en silencio, con los labios apretados y los ojos fijos en él. No lo interrumpió. Cuando terminó, simplemente dijo: «Entonces ya estamos marcados». Sus palabras no eran reproche, sino constatación. Sabía lo que significaba desafiar a Calígula. El emperador no toleraba ni el más mínimo signo de resistencia. Lo había demostrado una y otra vez. Al menor gesto de oposición, la venganza era inmediata, brutal y ejemplar. Esa noche, Cornelio apenas durmió. Caminaba por la domus, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad, el ladrido de los perros, el murmullo de los guardias en ronda, el crujir de las antorchas en las calles. Cada ruido parecía anunciar la llegada de los soldados imperiales, y llegó el amanecer. Con él, la venganza del emperador, el precio de la desobediencia. El sol apenas despuntaba sobre las colinas cuando los pasos de los pretorianos resonaron en las calles de Roma. Sus sandalias de hierro golpeaban el pavimento como un tambor de guerra, anunciando que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Los ciudadanos, que abrían las puertas para barrer el polvo de sus casas, se apresuraban a cerrarlas al escuchar el retumbar. Nadie quería ser testigo, nadie quería ser visto mirando. Cornelio, agotado por una noche en vela, sintió que el aire se congelaba cuando escuchó el eco de esas botas acercándose. Miró a Livia. Ella lo entendió sin palabras. El castigo había llegado. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la venganza del emperador no se manifestaría primero contra él, sino contra lo que más amaba. En las escalinatas del Senado, los pretorianos dejaron un bulto ensangrentado. No era un cadáver anónimo, no era un enemigo de Roma. Era el hijo de Cornelio, de apenas 8 años. Estaba vivo, apenas, respirando con dificultad, su cuerpecito mutilado de forma indescriptible. En su piel habían grabado con hierro candente un mensaje brutal: la desobediencia tiene consecuencias generacionales. El silencio de los senadores que comenzaban a llegar fue ensordecedor. Nadie se acercaba, nadie ofrecía ayuda. Solo miraban de reojo, palideciendo, murmurando oraciones que nunca terminaban. El niño se retorcía, intentando llamar a su padre, pero la voz no salía. La herida era tan simbólica como física. El emperador había dejado claro: la rebeldía no solo se pagaba en carne propia, sino en la sangre de los inocentes. Cornelio llegó poco después, avisado por un esclavo que corría, descompuesto por el horror. Cuando lo vio, sus rodillas flaquearon. El hombre que había enfrentado al Senado no pudo sostenerse en pie frente al cuerpo de su hijo. Lo levantó en sus brazos, cubriéndolo con su toga para ocultar la vergüenza expuesta. El niño, con un hilo de voz, alcanzó a susurrar: «Padre». Cornelio lloró en silencio. No había discurso, no había dignidad, no había resistencia que pudiera darle consuelo. En ese instante entendió la magnitud del enemigo que enfrentaba. Calígula no solo castigaba,
desintegraba las almas, destruía las familias desde dentro, forzando a cada padre, madre e hijo a ser cómplice de su propio tormento. El Senado permaneció inmóvil. Los colegas de Cornelio desviaban la mirada. Ninguno se acercó. Todos comprendían que el dolor de Cornelio era también un recordatorio para ellos. Esto les ocurrirá si siguen su ejemplo. El poder de Calígula no necesitaba espadas para extenderse. Bastaba un niño desangrándose en las escalinatas para silenciar a todo un imperio. Cornelio llevó a su hijo de regreso a su domus. Livia lo esperaba con el corazón desgarrado. Al ver al niño, soltó un grito ahogado, un sonido que no era humano sino animal, el rugido de una madre que contempla lo inconcebible. Se arrodilló junto al cuerpo, acariciando su rostro, tratando de borrar el dolor con ternura. Pero el horror estaba grabado en la carne, irreversible, imborrable. Los médicos de confianza fueron convocados, pero poco pudieron hacer. Las heridas no eran solo físicas, eran una sentencia de muerte lenta. El niño agonizó durante horas, mientras su padre y su madre lo sostenían, impotentes, rezando a unos dioses que ya no escuchaban, o quizá que nunca habían estado ahí. Cuando finalmente exhaló su último aliento, el silencio en la casa fue absoluto. Ni los esclavos se atrevieron a llorar en voz alta. Cornelio, con las manos ensangrentadas, miró al vacío. Ya no era solo un senador enfrentado al poder. Era un hombre marcado de por vida, cuya familia había sido sacrificada como advertencia para toda Roma. En la ciudad, los rumores corrían como pólvora. Los ciudadanos repetían la historia en susurros. El hijo de Cornelio fue mutilado por desobedecer al César. Algunos lo contaban con compasión, otros con miedo, otros con resignación. El efecto era el mismo. Roma entera comprendía que el emperador no tenía límites, que ningún niño, ninguna familia, ningún vínculo estaba protegido. Livia, destrozada, miró a su esposo con ojos vacíos. Ya no había lágrimas, solo un vacío insondable. En voz baja dijo: Cornelio, ¿qué más pueden quitarnos? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta, porque la verdad era que aún podían quitarles todo, y Calígula apenas había comenzado. El día de Livia. La ciudad de Roma amaneció con un aire extraño, pesado, como si incluso los dioses hubieran decidido apartar la mirada. Los rumores del castigo contra Cornelio ya se habían esparcido, pero lo que estaba por ocurrir superaría cualquier murmullo. El nombre de Livia, esposa de Cornelio, había aparecido en las tablillas de convocatoria imperial. Ya no se trataba de un rumor ni de un edicto general, era una orden específica, personal, y en Roma una orden de Calígula era más que ley, era destino. La noticia llegó a la domus en voz baja. Un esclavo, pálido como la cal, entregó el pergamino marcado con el sello dorado del emperador. Livia lo tomó con manos temblorosas y antes de leerlo ya sabía lo que contenía. No lloró, no gritó, solo respiró hondo, como quien acepta que el verdugo ya ha afilado la espada. Cornelio, de pie a su lado, intentó sostenerla, pero ella apartó la mano suavemente. Había algo en su mirada que parecía decir: no intentes salvarme, ya es tarde. El viaje al palacio fue silencioso. Los caballos de los pretorianos arrastraban los cascos contra la piedra, y cada golpe parecía un tambor de guerra que marcaba el paso hacia el sacrificio. Roma miraba desde las esquinas. Mujeres que escondían a sus hijas tras las cortinas. Hombres que bajaban la cabeza al paso de la litera. Todos sabían a dónde iba Livia. Nadie osaba pronunciar su nombre. Cuando llegaron al Palatino, el contraste fue brutal. El exterior del palacio brillaba con mármol blanco y oro, majestuoso, símbolo de poder. Pero por dentro, las sombras dominaban.
Los corredores estaban decorados con tapices que representaban escenas mitológicas. Zeus transformado en cisne, Apolo persiguiendo ninfas, Marte poseyendo mortales. Era como si los mitos hubieran sido cuidadosamente seleccionados para justificar lo que estaba a punto de ocurrir. Finalmente, la llevaron a la sala de Júpiter. Las puertas de bronce se abrieron con un chirrido solemne. Dentro, el aire estaba cargado de incienso, mezclado con un hedor metálico difícil de ocultar. Antorchas en lo alto proyectaban luces que danzaban sobre las paredes, cubiertas de frescos en los que los dioses forzaban a mortales en escenas explícitas. El mensaje era claro: esto no es depravación, esto es religión. En el centro de la sala, sobre un estrado dorado, estaba Calígula. Vestía una túnica púrpura bordada con hilos de oro y llevaba en la mano un cetro rematado en figuras fálicas. Su rostro estaba iluminado por la luz de las antorchas y en sus ojos brillaba una frialdad calculada. A su alrededor, senadores, sacerdotes y escribas aguardaban, cada uno con una tablilla en la mano para registrar cada gesto, cada palabra, cada reacción. Cornelio fue obligado a entrar con ella. Le entregaron una antorcha y le ordenaron sostenerla en alto, iluminando a su propia esposa. La humillación era parte del ritual. No bastaba con arrebatarle a Libia, había que convertir a Cornelio en testigo y cómplice, obligarlo a sostener la luz que expondría la vergüenza de su familia. El silencio en la sala era espeso, sofocante. Libia dio un paso al frente, con la cabeza erguida. Su túnica, de seda translúcida, había sido impuesta por decreto. No era ropa, era un uniforme de humillación. Cada hilo parecía diseñado para borrar su dignidad, para exponerla no como persona, sino como objeto. Pero en sus ojos había algo que ni siquiera Calígula podía arrancar. Una chispa de orgullo silencioso, un desafío mudo que decía: podrás destruir mi cuerpo, pero no mi alma. Calígula se levantó lentamente de su trono. Caminó hacia ella con pasos medidos, teatrales, como un actor en el centro de un escenario. La rodeó, examinándola como si fuera una estatua recién esculpida. Se detuvo frente a Cornelio y sonrió con crueldad. «Tu esposa es digna del culto imperial», dijo con voz solemne, como si pronunciara una bendición. Cornelio apretó los labios temblando. Sus manos sostenían la antorcha, pero su corazón quería arrojarla y arrancar a Libia de allí. Sabía que si lo hacía, moriría en ese mismo instante. Y lo que era peor, su muerte no salvaría a su esposa, solo la condenaría a un tormento aún más brutal. La espada invisible de la impotencia lo mantenía quieto. Los escribas comenzaron a anotar. Cada reacción de Cornelio era registrada. Su temblor, su silencio, su respiración entrecortada. En Roma, incluso la resistencia pasiva podía convertirse en arma política. Más tarde, esas notas serían usadas contra él. Cornelio dudó, Cornelio tembló, Cornelio mostró lágrimas. Cada línea sería un instrumento de chantaje. Libia, mientras tanto, permanecía inmóvil. Sus ojos se perdían en un punto fijo de la pared, en un fresco de Diana cazadora. Quizás se aferraba a esa imagen para no quebrarse, para recordarse a sí misma que la dignidad no está en el cuerpo, sino en la mente. En ese instante, comprendió que su sacrificio no era solo suyo. Era el precio que Roma entera estaba pagando por haber permitido que un hombre confundiera poder con divinidad. Cuando Calígula extendió su mano hacia ella, la sala entera contuvo el aliento. No era un gesto íntimo, era un acto de poder. Cada dedo que rozaba la piel de Libia era una declaración política, un mensaje al Senado, un recordatorio de que no había nada, absolutamente nada, que quedara fuera de su alcance. Cornelio cerró los ojos, incapaz de sostener la mirada. El fuego de la antorcha tembló en su mano. En su mente, una voz gritaba: ¡haz algo! Pero otra voz, más fría, más cruel, respondía:
Si lo haces, todos morirán. Y así, en silencio, sostuvo la antorcha, iluminando el momento en que su esposa era ofrecida al culto del emperador. El día de Libia, el murmullo de los sacerdotes llenó la sala como un viento extraño. Rezaban versos que mezclaban latín solemne con invocaciones blasfemas, pidiendo a Júpiter que descendiera sobre el emperador. Pero todos sabían que aquel ritual no era para los dioses, era para Calígula. La religión no era más que un disfraz con el que ocultaba su hambre de poder y su obsesión por humillar a los hombres más poderosos de Roma a través de sus esposas. Un escriba leyó en voz alta el acta del día. Con tono frío y administrativo, enumeró: nombre de la participante, Livia Cornelia, esposa del senador Publio Cornelio. Estado, matrona romana. Motivo, consagración al culto divino. Observadores, senadores, sacerdotes y el propio emperador. Las palabras sonaban como un protocolo militar. Era la burocracia del horror. Livia ya no era esposa, ni madre, ni ciudadana. Era un número en una lista, un ítem en un inventario de humillaciones. Calígula se volvió hacia Cornelio. Lo miró fijamente, disfrutando del espectáculo de un hombre atrapado en su propia impotencia. ¿Ves, Cornelio?, dijo con voz suave, casi paternal. Esto no es una desgracia, es un honor. Roma recordará que tu esposa fue elegida por los dioses. ¿Acaso no te sientes orgulloso? Cornelio apretó los dientes. Su silencio era la única respuesta posible. Un sí sería traición a su propia alma. Un no sería la sentencia inmediata de muerte. El silencio, entonces, se convirtió en su último refugio. Pero Calígula no necesitaba palabras. Le bastaba ver cómo los ojos del senador se llenaban de lágrimas contenidas para sentirse victorioso. Livia, por su parte, no lloró, no suplicó. Se mantuvo erguida, con la dignidad de quien sabe que ya no tiene nada que perder. Era como si hubiera decidido entregarse al destino, pero no al emperador. En su mente, quizá, repetía una frase silenciosa: podrás tomar mi cuerpo, pero nunca tendrás mi alma. Esa resistencia interior, invisible a los ojos de los presentes, era su último acto de rebelión. Los sacerdotes comenzaron el canto final. Las antorchas crepitaron, lanzando sombras danzantes sobre las paredes. Los frescos parecían cobrar vida. Apolo persiguiendo a Dafne, Zeus transformándose en toro, Marte derribando mortales. Cada pintura se convertía en un espejo distorsionado del presente. Roma, que siempre había venerado los mitos, ahora los veía degradados en carne viva. Cornelio sostuvo la antorcha hasta que su brazo tembló. El fuego iluminaba el rostro de Livia, bañado en un sudor frío. En ese momento, comprendió que el verdadero castigo no era la humillación de su esposa, ni la pérdida de su hijo. El verdadero castigo era convertirlo en espectador de todo ello, obligarlo a sostener la luz que exponía la destrucción de lo que más amaba. Los escribas anotaban sin descanso. Cada gesto de Livia era registrado, su mirada fija, sus labios apretados, la tensión de sus manos. Cada temblor de Cornelio era descrito con precisión. El sudor en su frente, el titubeo de su brazo, el silencio de sus labios. Más tarde, esas notas se archivarían en el Palatino. No eran simples registros, eran cadenas invisibles, instrumentos de chantaje que mantendrían a Cornelio atado al silencio por el resto de su vida. Finalmente, cuando el ritual concluyó, Calígula levantó su cetro y declaró en voz alta: Livia Cornelia ha sido bendecida por Júpiter. Roma entera debe reconocerlo. Los senadores presentes aplaudieron con manos temblorosas. No era un aplauso de júbilo, sino de supervivencia. Cada palmada era una confesión de miedo. Cada mirada esquiva era una firma en el pacto de silencio que mantenía al imperio de rodillas. Cornelio, incapaz de sostener más, bajó la antorcha.
Se acercó a Livia, la cubrió con su toga y la condujo fuera de la sala. Ninguno de los presentes lo detuvo. No era necesario. El daño ya estaba hecho. La dignidad de ambos había sido arrancada y registrada, transformada en un documento que los perseguiría para siempre. Al salir del palacio, la ciudad entera parecía más oscura. El cielo estaba encapotado, como si incluso los dioses se avergonzaran de lo que había ocurrido. Cornelio y Livia caminaron juntos, pero no se hablaron. No había palabras posibles. Solo el silencio denso, insoportable, acompañaba sus pasos. Esa noche, en la domus, Cornelio la encontró sentada en el atrio, mirando el vacío. Livia no lloraba, simplemente estaba, como si el alma hubiera abandonado el cuerpo y solo quedara una sombra. Cornelio intentó hablar, pedir perdón, pero ella lo detuvo con un gesto de la mano. «No digas nada», susurró. «Ya no importa». Y en efecto, ya no importaba. El daño era irreparable. Lo que se había roto en esa sala no podía ser restaurado por ninguna palabra, ningún gesto, ningún consuelo. Roma había demostrado que podía despojar a una familia de todo, incluso de su silencio compartido. Al día siguiente, el Senado recibió copias del acta del ritual. En ellas se describía con detalle cada aspecto de lo ocurrido. Era como si Roma entera hubiera estado allí, como si la humillación privada se hubiera convertido en espectáculo público. Cornelio comprendió que el emperador no solo había tomado a su esposa, había tomado su historia, su intimidad, y la había transformado en un arma política. El precio de la desobediencia no era solo la sangre de su hijo, era también la dignidad de Livia, arrancada bajo el pretexto del culto divino. Y lo más cruel era que ahora todo estaba documentado, sellado, convertido en memoria oficial del imperio. Ni el tiempo, ni el silencio, ni la muerte podrían borrar lo que había ocurrido en la sala de Júpiter. Cornelio frente al abismo. La domus de Cornelio ya no era un hogar. Desde el día del edicto, cada sala estaba impregnada de un silencio insoportable. Los esclavos se movían con cautela, evitando mirarlo a los ojos. Livia, sentada durante horas en el atrio, parecía más una estatua de mármol que una mujer de carne y hueso. El recuerdo del ritual pesaba en el aire como un fantasma. Pero lo peor estaba por llegar. El Senado lo convocó. La llamada no era una invitación, era una sentencia velada. Cornelio acudió vestido con su toga, el rostro desencajado por noches sin dormir. Al entrar en la curia, percibió la tensión. Nadie hablaba de lo ocurrido, pero todos lo sabían. Y todos esperaban ver cómo el hombre que había osado resistir sería obligado a doblarse. El acta del ritual de Livia fue leída en voz alta con la frialdad de un informe militar. Cada detalle, cada gesto, cada reacción de Cornelio estaba allí, convertido en documento público. Cuando el lector llegó a la parte final, levantó la vista y anunció: se propone que el senador Cornelio reconozca oficialmente la participación de su esposa en el culto divino, en nombre de la fidelidad a Roma y al emperador. El corazón de Cornelio se detuvo. No bastaba con haber perdido a su hijo. No bastaba con haber visto a Livia humillada. Ahora le exigían que firmara, que pusiera su sello, que convirtiera la tragedia en legitimidad. Era el último paso del sistema, transformar a la víctima en cómplice. Cornelio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a los demás senadores, todos lo observaban en silencio. Ninguno se atrevía a apoyarlo. Algunos evitaban su mirada, otros parecían suplicarle en silencio que cediera, que no arrastrara a todos con él. Era un juicio sin jueces, donde la única absolución posible era la rendición. La voz del cónsul resonó en la sala. Cornelio, ¿aceptas reconocer como honra lo que ya ha sido registrado como sagrado? El senador cerró los ojos. En su mente revivió la imagen de su hijo mutilado, la mirada vacía de Livia,
los escribas anotando cada lágrima. Sintió la rabia, el deseo de gritar, de romper aquel teatro de cinismo, pero también recordó la frase de su esposa. ¿Qué más pueden quitarnos? La respuesta era clara, aún podían quitarles la vida. Con manos temblorosas tomó el sello de cera, lo estampó sobre el documento. En ese instante no solo reconocía la humillación de Libia, reconocía que el sistema lo había vencido. Los senadores suspiraron aliviados. El cónsul asintió. Los escribas anotaron. Cornelio ha reconocido con sello propio la sacralidad del culto divino. Y así, el último vestigio de resistencia se convirtió en obediencia. Cuando salió de la curia, Cornelio ya no era el mismo hombre que había desafiado al decreto. Caminaba encorvado, como si la toga pesara toneladas. La gente lo miraba con compasión y desprecio a la vez. Para algunos era un mártir derrotado. Para otros, un símbolo de que resistir era inútil. Esa noche, en su casa, Livia lo observó en silencio. No dijo nada, no lo culpó, no lo consoló. Solo lo miró con los ojos vacíos, como quien contempla un espejo roto. Cornelio quiso hablar, pero no encontró palabras, porque sabía que cualquier palabra sonaría hueca. El sistema no solo había destruido a su familia, había destruido su capacidad de nombrar, de resistir, de ser. Cornelio, frente al abismo, comprendió la verdad más cruel, que a veces la peor derrota no es morir por tus principios, sino seguir viviendo después de haberlos traicionado. El colapso del alma. Los meses siguientes fueron un desierto emocional. La casa de Cornelio, antes llena de vida, se convirtió en un mausoleo. El hijo mutilado ya no estaba, y Livia caminaba en silencio, con pasos arrastrados, como si cargara un peso invisible. Pero ese peso, con el tiempo, se hizo visible. Su vientre comenzó a hincharse. Cornelio lo advirtió una mañana al verla junto a las esclavas. No necesitó palabras. El silencio de todos lo confirmó. Livia estaba embarazada. El hijo no era suyo, era del emperador. El senador sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. El golpe no era solo íntimo, era político, porque en Roma, un hijo de sangre imperial tenía precedencia sobre cualquier descendiente legítimo. Era ley. Y el Senado, ese mismo Senado que había callado ante el ritual, ahora sería el encargado de ratificar la humillación con tinta y decretos. La noticia corrió por la ciudad como un incendio. Algunos la repetían con morbo. Livia, la esposa del senador rebelde, lleva en su vientre la semilla del César. Otros lo hacían con miedo, como si nombrar la desgracia pudiera atraerla sobre sus propias casas. Pero todos lo sabían. El vientre de Livia se había convertido en el estandarte de la derrota de Cornelio. El Senado convocó una sesión solemne. El cónsul, con voz fría, presentó la propuesta. Se reconoce que cualquier hijo nacido del emperador, sin importar la madre, tendrá precedencia sucesoria sobre los hijos legítimos de su familia. Era un decreto cruelmente específico, diseñado para Cornelio y a la vez aplicable a todos. El hombre que había resistido debía ahora reconocer públicamente al bastardo como su heredero. La burla no podía ser más devastadora. Cuando le entregaron la tablilla para firmar, Cornelio sintió que su mano pesaba toneladas. La miró durante un largo instante, esperando que alguien hablara, que alguien rompiera el silencio, pero nadie lo hizo. Todos lo observaban, expectantes, sabiendo que en ese momento se decidiría su destino. Con un hilo de voz apenas audible, dijo: «Renuncio a los derechos de mis hijos legítimos». Las palabras fueron como un puñal. Al pronunciarlas, sintió que traicionaba no solo a su familia, sino a sus antepasados, a toda la estirpe que había sostenido el honor de Roma por generaciones. El aplauso unánime del Senado, frío y mecánico, selló su derrota. Livia dio a luz en una sala del palacio, rodeada de médicos y escribas que registraron cada detalle: la hora, los síntomas, el llanto del recién nacido.
Cornelio no fue invitado. Cuando finalmente se le permitió ver al niño, lo encontró en brazos de una nodriza, envuelto en sedas púrpuras. En la frente llevaba un pequeño amuleto con la inscripción Hijo del Divino. Cornelio lo miró y por un instante sintió un torbellino de emociones: repulsión, tristeza, compasión. El niño no tenía culpa. No había pedido nacer bajo esa sombra, pero tampoco podía amarlo, porque en cada rasgo veía la risa cruel del emperador. El pueblo celebró con espectáculos. Los poetas escribieron odas al nuevo heredero del linaje divino. Los senadores ofrecieron banquetes en honor al niño, y Cornelio, en medio de todo, se convirtió en el actor de una farsa grotesca. Sonreía en público, brindaba con vino, pronunciaba discursos vacíos. Mientras tanto, en su interior, todo se derrumbaba. Livia, consumida por la vergüenza, evitaba mirar a su hijo. Lo alimentaba porque no tenía otra opción, pero nunca le dirigió una caricia, nunca una palabra tierna. Para ella, aquel niño era un recordatorio viviente de su esclavitud. Cornelio comprendió entonces la verdad más cruel, que Calígula no necesitaba asesinarlo, ya lo había destruido. Lo había convertido en sombra de sí mismo, en padre de un hijo que no era suyo, en esposo de una mujer quebrada, en senador que firmaba decretos contra su propia alma. Era el colapso total, el derrumbe del ser, el legado maldito. Cuando Calígula fue finalmente asesinado en el año 41, muchos creyeron que con su muerte también se extinguiría la oscuridad. El Senado celebró en secreto, los pretorianos se repartieron culpas y los ciudadanos susurraron con alivio. Pero lo que Cornelio sabía y lo que Roma entera tendría que aprender era que la muerte de un hombre no basta para borrar un sistema. Los archivos del Palatino seguían allí. Miles de tablillas con nombres, fechas, descripciones, tarifas. Cada víctima era un número grabado en cera. Cada humillación, un dato archivado. Quemar esas pruebas habría significado reconocer el horror, y el Senado no quería reconocerlo. Prefirieron guardarlo en silencio, enterrarlo bajo decretos y ceremonias, como si el olvido pudiera redimirlos. Pero el olvido no borra, solo fermenta. Los hijos nacidos de aquellas uniones forzadas crecieron en las sombras. Algunos fueron criados como esclavos imperiales, entrenados para servir, sin saber jamás quiénes eran sus verdaderos padres. Otros fueron reconocidos por senadores humillados, que fingían aceptarlos como herederos legítimos, mientras en privado los miraban como recordatorios vivientes de su derrota. Esos niños se convirtieron en una generación marcada, fruto de un sistema que no desapareció con la sangre derramada del emperador, sino que se infiltró en la misma estructura de Roma. Cornelio vivió para ver cómo ese legado se imponía. En los banquetes observaba a jóvenes que llevaban rasgos imperiales: la frente ancha, la mirada penetrante, la arrogancia en el gesto. Eran los hijos de la violencia, y su sola existencia mantenía vivo el recuerdo de que Roma había sido cómplice de su propia corrupción. Livia envejeció en silencio. Nunca volvió a reír en público, nunca volvió a cantar en los banquetes familiares. Su mirada estaba siempre fija en un punto invisible, como si su mente hubiese quedado atrapada en la sala de Júpiter. Cornelio la acompañaba, pero ya no había palabras entre ellos. Compartían la misma casa, pero no la misma vida. Ambos eran fantasmas arrastrando un pasado imposible de enterrar. El Senado, por su parte, aprobó nuevas leyes que, en apariencia, restauraban la dignidad. Declararon damnatio memoriae contra Calígula. Sus estatuas fueron destruidas, sus monedas fundidas, su nombre borrado de las inscripciones oficiales. Pero el verdadero recuerdo no estaba en el mármol ni en el bronce. Estaba en las familias que jamás pudieron mirarse a los ojos sin recordar las antorchas que habían sostenido en el palacio.
Cornelio comprendió entonces la paradoja más cruel, que el imperio podía matar al hombre, pero no al sistema. Porque un sistema de miedo, una vez aceptado, se infiltra en cada rincón de la sociedad. El silencio colectivo, la complicidad forzada, la resignación, todo eso no muere con el tirano. Permanece esperando al próximo. Roma siguió adelante, como si nada hubiera ocurrido. Las cuadrigas corrieron, los teatros se llenaron, los templos celebraron nuevos sacrificios, pero bajo esa fachada el legado maldito seguía vivo. Los niños del culto imperial crecieron, los archivos permanecieron ocultos, las cicatrices invisibles marcaron generaciones. Cornelio murió en anonimato, sin honores, sin discursos. Su nombre apenas fue mencionado en las actas senatoriales, pero los que lo conocieron sabían que en su mirada había un vacío imposible de llenar. Livia lo sobrevivió unos años y cuando murió fue enterrada sin pompa, como una matrona más. Nadie habló de su sacrificio, nadie mencionó su nombre en los discursos públicos. La vergüenza de Roma exigía silencio. Y así, el imperio más poderoso del mundo arrastró un secreto que nunca quiso reconocer, que no había sido derrotado por ejércitos bárbaros, sino por su propia cobardía. Que lo más terrible no fue la locura de Calígula, sino la obediencia de todos los que callaron. Reflexión final: el sistema sobrevive. Muchos creen que la historia de Calígula terminó con su asesinato en aquel corredor subterráneo del Palatino, que 30 puñaladas pusieron fin al terror, que la sangre derramada limpió el pecado de Roma. Pero la verdad, más incómoda y más profunda, es que el sistema no murió con él, porque los sistemas no mueren con los hombres. Se transforman, se adaptan, sobreviven en silencio hasta encontrar un nuevo rostro que los encarne. La historia de Cornelio y Livia no es solo una tragedia personal. Es la prueba de cómo un imperio entero puede ser arrastrado a la complicidad. Nadie sostuvo la espada que mutiló al hijo de Cornelio, excepto los pretorianos. Nadie manchó con sus manos las túnicas de las matronas senatoriales, excepto el emperador. Y sin embargo, todos fueron responsables, porque todos callaron, todos firmaron, todos aplaudieron con las manos temblorosas cuando se les ordenó. ¿No es acaso lo mismo que ocurre en muchas sociedades de hoy? Líderes que confunden poder con divinidad, políticos que usan la moral como máscara mientras se enriquecen en la oscuridad, ciudadanos que prefieren callar para no perder su comodidad. ¿Cuántas veces hemos sostenido antorchas invisibles, iluminando injusticias que preferimos no ver? Cornelio fue un hombre que intentó resistir, pero terminó doblegado. Su derrota no fue solo personal, fue la derrota de toda una clase dirigente que prefirió sobrevivir a costa de su dignidad. Roma pagó el precio siglos después, cuando la corrupción interna la volvió vulnerable a enemigos externos. Pero el verdadero colapso no comenzó con los bárbaros, comenzó con el silencio. El eco de esa historia resuena todavía, porque los sistemas de control, de manipulación, de humillación institucionalizada no pertenecen solo a Roma. Siguen vivos en cada rincón donde el poder se disfraza de virtud, donde la crueldad se convierte en espectáculo, donde el miedo mantiene a las multitudes en silencio. La pregunta que queda es la misma que Cornelio enfrentó. ¿Qué haces cuando el precio de la obediencia es la destrucción de todo lo que amas? ¿Qué haces cuando la ley exige tu complicidad? ¿Qué haces cuando el tirano sonríe y te obliga a aplaudir? La respuesta no está en los libros de historia, está en cada uno de nosotros. Porque aunque Calígula haya muerto hace casi 2000 años, su sombra sigue viva y cada generación debe decidir si sostiene la antorcha o si finalmente se atreve a apagarla.